Este vídeo te va a introducir al concepto de soporte y resistencia. En este vídeo vas a aprender qué son los niveles de soporte y resistencia, cómo podemos identificar soporte y resistencia en condiciones de mercado diferentes, cómo dibujar soporte y resistencia en tu gráfico, que soporte y resistencia no son siempre niveles, muchas veces pueden ser zonas. El concepto de soporte puede convertirse en resistencia y viceversa. Cómo operar soporte y resistencia, y qué es un breakout falso. Soporte y resistencia son una de las herramientas más importantes en el trading. Ayudan al trader a predecir futuras actividades de precios basándose en datos históricos. Los niveles de soporte y resistencia identifican dónde compradores y vendedores han penetrado anteriormente el mercado en cantidades suficientes para cambiar la dirección del precio. Soporte y resistencia pueden ser identificados en un gráfico poniendo líneas horizontales donde el precio se ha revertido anteriormente. La resistencia puede verse como un techo por donde los vendedores han entrado en el mercado. Aquí puedes introducir trades cortos o cerrar tus trades largos. El soporte puede ser visto como un suelo donde los compradores entran en el mercado. Aquí puedes introducir un trade largo o cerrar tus trades cortos. Para dibujar el soporte en tu gráfico tienes que encontrar dos bajadas donde el precio se vuelve a revertir hacia arriba y conecta a esas dos bajadas con una línea. Para dibujar la resistencia en tu gráfico encuentra dos subidas donde el precio se vuelve a revertir hacia abajo y conecta a esas subidas con una línea. En un mercado oscilante, el precio encuentra los mismos niveles de soporte y resistencia varias veces antes de romper por la línea de la resistencia o por la del soporte. Los niveles de soporte y resistencia pueden estar en el alto o el bajo de la vela, o en la apertura o el cierre. No hay mejor ni peor método, todo se reduce al punto de vista del trader. Los niveles que son usados para soporte y resistencia no están grabados en piedra, por eso a veces es mejor usar zonas en vez de niveles fijos. Como puedes ver en el gráfico, en el soporte no hubo solo un nivel donde los compradores pudieron entrar en el mercado y empezar a comprar, pero sí existe una zona donde lo hicieron. Lo mismo ocurre con la zona de resistencia. No hay un solo nivel, pero sí una zona donde los vendedores pueden entrar en el mercado. Después de romper el soporte, muy a menudo el precio puede volver a este nivel de soporte. Cuando el precio vuelve a subir al soporte anterior, pero no puede volver a romper de nuevo por encima, este soporte anterior se convirtió en un nuevo nivel de resistencia. Así es como el soporte se convierte en resistencia. Después de romper la resistencia, en muchas ocasiones el precio vuelve a bajar de nuevo al nivel de resistencia. Cuando el precio vuelve a bajar a la resistencia anterior, pero no la puede volver a penetrar, esa resistencia anterior se convierte en un nuevo nivel de soporte. Así es como la resistencia se convierte en soporte. Para operar con soporte y resistencia, primero hay que identificar los niveles. Debido a que se espera que la dirección del precio se invierta, se puede ir en corto en este nivel de resistencia. Pon tu stop loss por encima del nivel de resistencia. Sigue el mismo proceso que cuando estás buscando comprar soporte. Debido a que estás esperando a que el precio se invierta en soporte, podrías ir en largo cuando se alcance un nivel de soporte. Pones tu stop loss por debajo del nivel de soporte. Ten cuidado a la hora de situar el stop loss, no querrás poner tu stop loss demasiado arriba de la resistencia o demasiado debajo del soporte, pero no quieres fijar tu stop loss demasiado ajustado tampoco. Es posible que tengas que dejar espacio para un breakout falso. Pero, ¿qué es un breakout falso? Un breakout falso es cuando el precio inicialmente rompe la resistencia, pero en vez de encontrar soporte, vuelve a bajar de nuevo, y el nivel de resistencia simplemente queda como resistencia. Por eso, cuando quieras ir en largo después de que el nivel de resistencia se haya roto, deberías considerar esperar a ver si el precio se dispara y se queda por encima del nivel de resistencia. El camino más seguro es esperar hasta que la resistencia se convierta en soporte. Como ya habrás adivinado, también puede haber un breakout falso en el soporte. En este caso, el precio rompe por debajo del soporte, regresando de nuevo para probarse como un nuevo nivel de resistencia, pero en vez de mantenerse en este nivel, se dispara de nuevo. Por lo tanto, cuando quieres ir corto en el momento en el que el nivel de soporte está roto, deberías considerar esperar a ver si el precio se dispara y se queda por debajo del nivel de soporte. El camino más seguro es esperar hasta que soporte se convierta en resistencia.
Esto nos lleva al final de la lección sobre soporte y resistencia. Hemos aprendido que el soporte es cuando los compradores entran, paran una tendencia bajista e invierten el precio al alza. Resistencia es cuando los vendedores entran, paran una tendencia alcista e invierten el precio a la baja. Puedes hacer los visuales dibujando líneas horizontales en tu gráfico. También has visto que es posible dibujar soporte o resistencia utilizando el alta o el baja de las velas, o la apertura o el cierre. No hay forma correcta ni incorrecta en cómo lo haces, solamente depende de tu preferencia. Los niveles de soporte y resistencia no están grabados en piedra, pero muchas veces son zonas. Además, has aprendido que muchas veces soporte se puede convertir en resistencia, y resistencia muchas veces se convierte en soporte. Aprendiste que cuando el precio alcanza resistencia, podrás vender. Sitúa el stop loss por encima de la resistencia. También cuando el precio alcanza la línea de soporte querrás comprar. Coloca el stop loss por debajo del soporte. Finalmente has aprendido sobre breakouts falsos. Esto ocurre en cualquier momento que el precio se dispara tanto de soporte o de resistencia, pero falla en quedarse por debajo de soporte o por encima de resistencia.